Quiero saludar también a los que para nosotros son como una iglesia que está pendiente, escuchando en el aire, a través de los medios, a través de esta transmisión en vivo, donde gracias al Señor podemos llegar a muchos lugares, a muchas vidas, familias que están en diferentes situaciones y que la palabra de Dios ha podido llegar. Hemos escuchado que muchos han sido bendecidos. A mí me han hecho algunas llamadas para agradecer la palabra que se ha entregado aquí y también con lágrimas, llorando, me han dicho que para ellos ha sido una bendición muy grande escuchar la palabra del Señor. Eso no debiera engrandecernos a nosotros, pero a nuestro Dios sí. Toda la gloria, toda la alabanza sea para aquel que nos rescató de donde nada servíamos, para que seamos portavoz de una palabra con poder, con autoridad, de un evangelio lleno de poder, lleno de autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, quiero saludar también porque este mensaje pronto saldrá a través del canal de YouTube y podrá llegar a muchos lugares, a muchos sectores que no alcanza solo el Facebook, pero otros lugares. También compártalo, mi hermano, porque es importante. La palabra de Dios es siempre viva, siempre es eficaz, siempre va a traer algo, siempre va a hacer algo en los corazones de las personas. Llevo muchos años en el ministerio y no he dejado de oír personas que de una u otra manera me hacen escuchar su agradecimiento. Dicen, yo estaba en los tiempos de su juventud, escuché las predicaciones suyas y bueno, hoy día estoy caminando porque nunca dejé, ¿no es cierto?, de sentir lo que Dios me hizo sentir en esa vigilia, en esa campaña o en esa noche que usted estuvo predicando. Así, ¿cuántos predicadores, hermanos? ¿Cuántos predicadores sembramos, pero otros riegan y posterior Dios da el crecimiento a cada una de las criaturas que necesitan la presencia de Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, seguiremos alertando, seguiremos animando a que toda persona que nos escuche siga en esta lucha, siga buscando a Dios, porque pronto Cristo viene, pronto Cristo viene. Todos los lectores de la Biblia sabemos que hay una profecía en Daniel sobre las 70 semanas. Y las 70 semanas tienen ya un cumplimiento de 60 semanas. Los eruditos, los que predican, los que están en estudio, los que estamos en esta carrera, sabemos que ya el cumplimiento van en 60 semanas. Eso significa que faltan, ¿cuántas? Tenemos una semana más, tenemos un tiempo más, y en ese tiempo, hermanos, van a venir grandes luchas, dificultades tremendas al pueblo de Dios. Van a venir dificultades que usted no se lo imagina, ni yo me lo imagino, ni quiero imaginarlo. Solo lo que le pido a Dios es firmeza, fuerza, fortaleza. Por eso les animamos a que estén en oración, que estén en ayuno, estén preocupados, hermanos, de lectura bíblica, estén reuniéndose, porque en estos tiempos el diablo va a poner espíritu de dejación, de flojera, para que la gente no se reúna, para que no vayan a los cultos, para que no estén continuamente en oración. El diablo se va a encargar de poner dificultades para que ninguno de nosotros, hermanos, estemos en condiciones de volar con Cristo. De acuerdo a la explicación que da la Biblia, es que lo que nos queda son aproximadamente 7 años como iglesia aquí. El Señor dice que el tiempo de nuestra partida, el tiempo de que Dios arrebate la iglesia, nadie de aquí lo conoce.
Ningún predicador, ni por más sabio en la palabra, podrá decir la hora, el día, la semana. Pero las profecías bíblicas son de un Dios que promete y cumple. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar alerta a todo lo que la palabra de Dios nos ha ido enseñando. Sea un poco más allá, un poco más acá, eso lo sabe Dios. Pero nosotros deberíamos estar atentos a lo que está sucediendo continuamente con la patria de Israel. Porque esa es lo que Dios ha dejado como un reloj para que nosotros veamos el tiempo que nos va restando como pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Usted esté alerta, estemos alerta, estemos continuamente preocupados, porque la guerra no ha cesado, pero hoy día aumentará sus poderes el diablo para poder, hermanos, dañar, perjudicar, para poder destruir familias, predicadores, pastores, congregaciones. El diablo no se quedará tranquilo, porque sabe el diablo que el tiempo de él es muy corto. Y nosotros deberíamos saber que el nuestro también es corto aquí en la tierra. Y la palabra de Dios, hermano, continuamente ha estado para nosotros enseñándonos. Por eso es bueno que usted junte aceite en su lámpara y en su vasija. Nosotros, hermanos, deberíamos entender que el diablo es un ser que en sus propósitos tiene que llevarse a muchos al lugar que él tiene, no solo para los que lleva, sino que para él también, porque ese será el castigo eterno para todo, para el diablo en primer lugar y todos los que le sigan. Quiero que si tienen su Biblia, abran el libro de Job capítulo 33. Job capítulo 33 y en el verso 14. Bendito sea el nombre de Dios. Andan buscando, me parece que este aparato. ¿Lo tienen? Bueno, les voy a rogar que se pongan de pie y vamos a dar lectura a este texto que vamos a tomar para iniciar la predicación de este día, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Quiero volver a leerlo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Vamos a leer el texto siguiente por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de sus obras y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Tome su asiento, por favor. Quiero hacer una oración, pero usted esté ahí sentadito y ayúdeme a orar.
Poderoso y eterno Dios, creador de todas las cosas, quiero alabar y bendecir tu nombre en esta hora, Señor. Quiero glorificarte, porque siendo malo, siendo insensato, teniendo tantas cualidades perversas, has mirado mi vida un día y la vida de mis hermanos para traernos a la verdad, para llenarnos, Señor, de conocimiento de tu palabra, para que te busquemos y para que ayudemos a que otros te busquen también. No siendo nadie, no teniendo capacidades, Señor, que podamos ofrecer nosotros, siendo, Señor, capaz como el burro que cargó sobre su cuerpo el poderoso hombre llamado Jesucristo. Pero nos has llamado a esta tarea, Señor, difícil, a una tarea, Señor, en que solo tú puedes mostrarte. Eso es lo que queremos en esta hora, que tú te muestres, Señor, al mundo entero, a las personas que puedan oír la palabra con autoridad, con poder, como siempre lo has hecho, sanando, restaurando. Señor, aquellos que han caído hoy día sean levantados. Los que están de poco ánimo hoy día reciban poder, ánimo, fuerza. Queremos que ningún espíritu que no sea el tuyo se mueva, Señor, robando, quitando la revelación de lo que tú nos quieras dar. En esta hora toma todo dominio, todo ese poder, Señor, que es tuyo. Solo tu poder se mueva en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. He querido tomar, hermanos, este texto hoy día porque este texto revela algo especial para cada uno de los que pueden oír y nosotros mismos, que estamos tan necesitados cada día de que el poder de Dios esté en nosotros haciendo la obra para que nos ha llamado. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hermanos, podemos ver en los tiempos de predicación que a mí me ha tocado, de que hemos podido llegar a muchas personas que están enfermos, están en situaciones difíciles de la vida. Dios se ha revelado a ellos, se ha mostrado a través de predicación, a través de cuando duermen. Dios le ha revelado, porque Dios no quiere que el impío muera sin encontrar la salvación. Dios ama a ese hombre que está en pecado. No es que ame al pecado, pero ama al hombre, a la mujer que está en pecado. Dios por eso entregó a su propio Hijo, porque Él ama a este mundo. Él sabe que la perversidad no vino de Él, vino del diablo, que intervino desde el tiempo del Edén hasta la fecha. Ha traído consecuencias en la vida del ser humano. Y Él, a través de la muerte de su Hijo, Él trajo, ¿no es cierto?, la parte que no se podía haber hecho de otra manera. El texto que leyó mi hermano al comienzo para el devocional decía al término: el alma que pecare morirá. ¿Quién dictó esta palabra? Jehová Dios. Jehová Dios dijo esto: el alma que pecare, esta morirá. Entonces el diablo conocía esto, sabía que Dios en su palabra no retrocede. Cuando Él da una palabra, Él la cumple. Dios dictamina algo y así será, porque Él lo dictaminó. La palabra de Dios, Él no es hombre para que se arrepienta. Entonces el diablo tenía seguro a toda la humanidad. Lo que no sabía el diablo, porque no lo puede saber, es que Dios, el Padre, tenía algo especial para poder abrogar esa dictaminación que le había hecho. ¿Y qué era eso? Que su Hijo venga
a nacer en una virgen y después hacer este ministerio de salvación, dando una oportunidad a todos nosotros los vivientes, a todo aquel que le quiera escuchar. Y Dios ha escuchado de esta manera, mostrándose en diferentes formas al hombre, de una o dos maneras, pero el hombre no quiere entender. Está al borde de la muerte, en un hospital. El médico le ha dicho que está desahuciado, que no pueden hacer nada por él, pero esa persona, aún teniendo en su corazón, porque mire, no hay persona que no sepa que Dios existe. Nadie tendrá una excusa, dice la Biblia un día, para decirle a Dios: si yo te hubiera visto, entonces creería en ti. Porque si yo he visto un árbol, he visto yo un pez, he visto el pasto, he visto las nubes que se mueven, he visto la lluvia, un río, el mar, los volcanes, no habrá excusa, porque todos nosotros mismos hemos sido creados por alguien superior a nosotros. Ese se llama Jehová de los ejércitos. Su Hijo se llama Jesucristo el justo. Y también el Espíritu Santo que el Hijo pidió para que estuviera con nosotros es un testimonio vivo. Y ese Espíritu Santo es el que te hace con revelaciones entender. Cuando estás por la noche descansando, tú puedes tener la oportunidad de ser revelado por Dios. Pero el hombre no entiende. El hombre no quiere dar su brazo a torcer. Siempre tiene una fuerza que lo motiva. Ese es el diablo, que está motivando, está luchando para que tú no entiendas que hay una oportunidad en tu vida de salvación. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras Dios, pero el hombre no entiende. Cuando Job gozaba de salud, tenía una familia. Cuando Job tenía una economía muy buena, tenía tierra, ganado, estaba tranquilo sobre la tierra, surgió algo en que el diablo se apareció donde Dios estaba. Y Jehová Dios le habla al diablo, le dice: ¿y tú de dónde vienes? De rodear la tierra, o sea, andar, ¿no es cierto? Yo me imagino rodeándola, pero también le dice: y andar por ella, o sea, caminó el diablo sobre la tierra, no solo la rodeó, caminó sobre la tierra, tomando conocimiento de lo que se le había entregado por sus manos. Y dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? Que fiel es un hombre, ¿no es cierto?, que está siempre adorándome. Le cuenta algo de Job y él le dice: sí, pero eso pasa porque lo tienes rodeado, porque lo tienes cercado, porque hay protección sobre él. Quítale lo que tiene y verás cómo blasfema en tu cara, cómo te blasfema, cómo... Ese es el hombre, hermanos. Así como Job está representándonos a cada uno de nosotros, somos así. Cuando usted tiene vida, buena salud, ¿para qué quiere a Dios? Aunque él en eso estaba siempre glorificando a Dios, Job no es un hombre, no dice la historia de él que no alababa a Dios. Él lo alababa, lo glorificaba. Pero nosotros tenemos, por lo que la palabra de Dios dice, cuando él habla, aún así no entendemos, es que nosotros, hermanos, teniendo buena salud, ¿de qué nos va a interesar ir a una iglesia? Estar sentado escuchando la palabra. ¿Para qué? Si tenemos buena salud, si tenemos una economía muy buena, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Si usted tiene bienes, ¿para qué? Ese es el pensamiento que el diablo coloca en los corazones, de modo que le cuesta entender la gracia de Dios que ha abierto para que se salve. Porque si toda alma que está en pecado estaba destinada a la muerte, Cristo vino para que no sea así. Él vino para eso.
y Dios se la está arreglando de una u otra manera. Pero nosotros, hermanos, no entendemos porque hay una perturbación en nosotros. A veces la economía nos perturba, no nos hace estar acercándonos a Dios, porque si yo quiero algo, tengo dinero, lo compro. Pero cuando no están esas cosas, entonces el hombre se acerca a Dios, empieza a buscarlo. Pero como está en desesperación, no hay algo que lo acerque mejor a Dios. Pero él busca en la desesperación, el hombre o la mujer. Cuando esto sucedió en el capítulo 2 y verso 2, que se encontró, ¿no es cierto?, el diablo con Dios, hermanos, se abrió una puerta de prueba, de dificultad, porque Dios le dijo: ve, tócale, ¿no es cierto?, pero su carne, toca todo lo que tiene, estás autorizado, pero su alma no se la toques. Hermanos, de ahí nosotros podemos ver cómo cada uno de nosotros, y la Biblia lo dice así, se repiten las mismas cosas en los siervos, en los seguidores de Dios. Pero nosotros tenemos siempre en la boca un porqué. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué pasó esto con mi familia? ¿Por qué pasó esto en mi economía? ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros deberíamos decir, ¿para qué Dios está haciendo esto conmigo? Primero, porque Dios quiere que entiendas quién es Él. El poder de Él hace que tú seas bendecido. Él te da el poder para hacer la riqueza, dice la palabra. Pero lo que más se encarga la palabra es que nunca te olvides de tu Dios, nunca te olvides de Él. El problema está en que el hombre no entiende, y pronto que está bien en la economía se olvida, tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Más vale cuidar de sus animales, de su campo, de sus riquezas, que cuidar de su alma, que un día partirá. Ese cuerpo se terminará en el base donde está tu alma, se pudrirá en la tierra, y el alma tendrá que ir a dar cuenta a Dios. Y no te servirá lo que tú has adquirido, no te servirá lo que tú tienes acumulado. Nosotros podemos ver que muchos hombres llenos de riqueza han partido de esta tierra y no han podido llevar nada, nada de lo que han adquirido, nada de lo que han amontonado. Y la Biblia tiene montones de ejemplos que nos muestran igual de las mismas cosas. Si Dios te está probando, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito, y el primero es salvar tu alma. Lo primero que Dios quiere es que se salve tu familia, es que tú no vayas a sufrir en la eternidad. Vamos a ver qué nos escribe Pedro en primera de Pedro 5:8. Hay una recomendación ahí, y es necesario poner atención. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el mismo que estuvo allá para llevar el dolor a la vida de Job, es nuestro adversario. Dice la Biblia: vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscándote a ti, me anda buscando a mí, anda buscando a mis hijos, a mi esposa, anda buscando a quien devorar. Él no está dormido como nosotros, pero Él es inteligente. Él sabe que si Él pone dinero en tus manos, tú te vas a apartar si no eres fiel a Dios. Él sabe, el diablo, que si pone bienes, vas a preferir estar sobre los bienes. Y donde está, hermano, dice, muchas veces nuestro corazón es en las cosas materiales, porque el hombre no entiende. Cuando habla de hombre, habla de mujer también, no entiende. Y él dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero da una recomendación. Dice: al cual resistir firmes en la fe. Pero ¿cómo va a resistir usted en la fe si no ha logrado hacer crecer la fe? La fe crece mientras usted dedica tiempo
a la adoración, a la alabanza, a la búsqueda, a leer la lectura de la palabra, a mantenerse con la palabra. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque eso es lo que me afirma a mí. Y cuando yo estoy buscando eso, entonces Dios mandará algo para que yo lo supere. Una prueba que tiene que ser superada para que aumente mi fe. Cuando yo paso esa prueba, entonces se aumenta mi fe. Vendrá otra, pero como pasé una, entonces me dará la fuerza para decir, esto que viene también lo voy a pasar, lo voy a cruzar. Sea bendito el nombre de Dios. Y Dios quiere que nosotros resistamos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos se han cumplido en todo el mundo en nuestros hermanos. Entonces quiere decir que se repiten en nosotros, en cada uno de nosotros, las situaciones difíciles. Bendito sea el nombre de Dios. Israel fue sacado de Egipto. Tú y yo hemos sido sacados, apartados de este mundo. Así como Israel es el reloj de nosotros. Israel es el ejemplo del pueblo de Dios. Para que nosotros miremos a Israel desde los comienzos de los primitivos tiempos, nosotros miremos. Fue Dios y preparó un hombre para sacar al pueblo de la esclavitud. Él preparó a su propio hijo para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Al pueblo de Dios, a Israel, lo sacó y lo llevó a un desierto. En ese desierto ellos caminaron, pero su Dios, que es nuestro Dios, nunca se olvidó de ellos. Había candente sol en el desierto y una nube que los cubría y le daba sombra. Ellos no tuvieron problema con la vestimenta, con el vestuario. Fueron 40 años vestidos de la misma manera, con la misma ropa. Y los niños, ¿cómo entonces? Crecían los niños y yo me imagino que crecía la ropa, se estiraba la ropa. Qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el poder de Dios, hermanos. Los pasó, dice, por lo seco. En su primera huida, por lo seco, abrió las aguas. Hoy día los científicos, los que estudian y buscan la forma de echar abajo lo que la Biblia dice, dicen que es como un puente, que hay una roca, que las aguas solo bajaron y se descubrió ese puente. Y que era bajo, por eso cruzaron. Tratan de engañarnos a nosotros, tratan de engañar a la humanidad con ese tipo de mentiras. Pero si fue así, si haya sido así, entonces qué grande es el poder de Dios, que en esa roca que había ahí, que era como puente, donde bajó poquito las aguas, hayan muerto carros llenos de soldados de los egipcios que iban siguiendo a su pueblo y que fueron destruidos con el agua. O sea, quiere decir que aún así sus mentiras, ellos mismos ni siquiera se la creen, porque la Biblia dice que no pudieron alcanzarlo. Y cuando se cerraron las aguas, los carros perecieron junto con todos esos soldados que seguían al pueblo de Israel. Esa defensa misma está para mí, está para ti en el desierto de la vida. ¿Acaso tú no sientes que en este desierto muchas veces te ha faltado el agua? ¿Te ha faltado el aire para respirar? ¿Has sentido amargura en la vida? En el mismo libro de Job tenemos esta escritura: el hombre nacido de mujeres es corto de día y hastiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores. Hermanos, en este desierto que ellos caminaron, necesitaban calzado y sus calzados estaban completamente sanos por 40 años. Por 40 años tú andas, no sé, con un calzado durante 6 meses, un año, y luego te compras otro porque se ha roto, porque ya no está bien, no está en estado de seguirlo usando. Pero ellos tuvieron esa bendición para que nosotros sepamos que el Dios de ellos es el mismo Dios nuestro y que cuida cada día de nosotros. Cada día está pendiente de mi vida,
de mi salud, de mi calzado, de mi vestuario. Él está pendiente de todo lo que a ti te pueda suceder. Entonces, ¿vale más tener dinero o vale más tener a Dios? Para mí vale más tener a Dios. Muchas veces que he caminado por causa del evangelio, he salido a la calle sin tener un medio para transportarme en distancias tan largas. Dios ha estado conmigo para bendecir mi caminar. Una madrugada que salí a la carretera sin tener un centavo en el bolsillo y tenía que viajar de Temuco hasta la zona sur. Salí a la carretera orando, crucé la carretera con una garita para ver qué hacía si no tenía nada. Y mientras estaba ahí clamando al Señor, aparece un auto muy hermoso, bonito, y se para al lado. Baja el vidrio y me dice el chofer: necesito un acompañante, pero muy allá, me dice, porque me voy quedando dormido. Suba. Subí, yo venía para bajarme en el cruce de Reumén, y durante el camino estamos, porque él necesitaba que le conversen, y como yo no tengo otra cosa en mi corazón sino lo de Dios, la palabra de Dios, lo primero que sale: ¿quién es usted? Yo soy un mortal como cualquiera, pero llevo dentro de mí una esperanza viva. Soy pastor evangélico. Entonces surge la conversa de la palabra de Dios, del evangelio. Terminamos, se nos hizo corto el tiempo, y me dice: mire, yo voy hasta Puerto Montt, me va a faltar para allá que usted siga conmigo. Pero me dio la mano, se quedó feliz el hombre, porque necesitaba de Dios, necesitaba que le hable las cosas de Dios. Por eso Dios tiene propósito en tu vida y te prepara para sus propósitos. Él me dejó sin dinero para que ese hombre parara, me llevara, y Dios lo tomó a él para que parara ahí y me llevara. Cuando me bajé en Reumén, caminé con pasos lentos, porque sabía que no tenía para pagar un pasaje para llegar a Futrono, y teníamos una conferencia, tenía que estar ahí. Y caminé sobre el puente, el paso a nivel, en pasos lentos, y se paró una camioneta en el disco pare y se quedó detenida ahí. Y yo seguí más lento porque no sabía quién era. Bajó el vidrio y me dice: ya vos, pastor, apúrese que lo estoy esperando. Me subí a esa camioneta, viajamos desde ahí mismo. Él me dice: pastor, yo deseaba ser bautizado por usted. Yo ya me había ido como misionero a la Argentina. Entonces me dice: yo deseaba, pero no lo hice. Supe que ahora no estaba y ahora me lo encuentro aquí. Pero me bauticé, soy hijo de Dios. Estoy en Valdivia y allí, en ese lugar, estoy sirviéndole a Dios. Y nos vinimos, pero hoy día necesito escucharlo. Y durante todo el camino Dios me usó para que él escuchara y fuera refrescado, fuera satisfecho, lleno de lo que Dios quería y lo que él anhelaba. Y cuando me bajé de su camioneta, me dijo: quiero que antes que se baje, ore por mí. Oré por él. Hoy día es un predicador de la palabra. Oré por él, estaba nuevito en ese tiempo. Oré por él. Y después que oré, me dio la mano. Y al darme la mano, me pagó dinero. Con ese dinero pude pagar mi estadía y pude estar en el lugar donde yo tenía que llegar. ¿Es o no es fiel Dios a nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Él tenía propósito. Si yo hubiera subido un bus, me vengo capaz durmiendo, no hago nada. Pero Dios quería que ese hombre lo evangelizara al del auto y luego sea un aporte para aquel que me tomó en la camioneta y me trajo hasta acá. Ese es Dios, hermano. Tiene propósitos para tu vida, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende lo que Dios quiere. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios contigo, hermana, hermano, joven? ¿Cuántas cosas quiere Dios? Yo no sé si de este lugar o dentro de este tiempo Dios forme a un misionero que tenga que ir a otra nación, a otro lugar, o sea, un gran evangelista donde tenga que llegar a muchos lugares a evangelizar. Dios lo sabe, pero Dios nos prepara en la fe, en la esperanza, en su palabra, en las tormentas, en las dificultades. Los judíos caminaban
necesitaban agua y ahí estaba la roca que era Cristo para darles agua. Necesitaron carne y Dios hizo llover codornices sobre ellos. Hoy día quisiéramos comerle una codorniz nosotros. De repente tenemos que comer pollo y de ese pollo que a lo mejor está lavado con agua clorinda para vendernos a nosotros. Pero ellos comieron fresquito, comieron codornices. Qué maravilloso es este Dios. Qué maravilloso es aquel que, hermano, nos llamó por misericordia. Él puso como ejemplo a Israel para que tú sepas y yo sepa que su pueblo tuvo que marchar en medio de dificultades, en medio de un desierto donde hubieron serpientes ardientes, donde la gente empezó a morir por causa de la mordedura de la serpiente. Hoy día tenemos una serpiente que se mueve continuamente sobre la faz de la tierra. Esa serpiente antigua que busca cómo morderte, cómo causar la muerte en tu vida espiritual. Por eso te digo, hermano, sé valiente, esfuérzate, no abandones la iglesia, no abandones la lectura bíblica, no abandones la oración. Hoy día se están sintiendo las fuerzas poderosas del diablo atacándonos en una forma tremenda. Una lucha que es continua. Tú te quedas un poquito quieto y el diablo te ataca con pensamientos, te ataca con cosas que te puede hacer volver atrás. ¿Cuántos en el desierto en que caminó el pueblo de Israel murieron, quedaron ahí en el desierto? ¿Cuántos no llegaron? Porque la Biblia habla que de esa generación que salió, ninguno entró, solo los nuevos entraron allá. Hermanos, ¿cuántos de los nuestros hoy día están quedando en el camino? ¿Cuántos de los predicadores que hablaban de los púlpitos están quedando tirados? ¿Cuántos de los que guiaban los coros? ¿Cuántos de los que estaban, ¿no es cierto?, llevando la palabra como evangelistas están tranquilos, quietos? Porque de una u otra manera el diablo los atacó. El diablo les puso en el camino lo que él sabía que los iba a rendir, que los iba a morder y se iban a envenenar. Pero Dios puso a Israel como un gran ejemplo. Su pueblo tuvo muchas dificultades desde el día que salió hasta que llegó a la tierra prometida. Nosotros estamos exactamente igual, tú y yo. Desde que salimos del mundo, el diablo ha trabajado cómo derribarnos, cómo destruirnos, cómo amargarnos la vida, cómo hacer que caminemos a pasos lentos, cómo hacer que nosotros, hermanos, menguemos. También en la vida de la parte espiritual me ha tocado, hermanos, sentir bajezas, sentir flaqueza espiritual. Pero Dios ha usado a otros para que me hable. He tenido que escuchar a otros predicadores para alentarme, para animarme, para poder seguir adelante. Hoy día te estoy hablando yo. Dios me está usando a mí para que tú pienses en que cuando te dé ese mal, cuando venga esa situación difícil, bueno, Dios es un Dios que no nos abandona. Si Dios le entregó en las manos al diablo a Job, no es que lo abandonó. Él le dijo, tocarás todo lo material, todo lo que tenga que ver con lo que él ha adquirido, su carne también, porque se la llenó de sarna, de una lepra fuerte, poderosa, que yo me imagino cómo se rascaba en la desesperación. Pero Dios su alma la tenía en la mano. Mi alma y tu alma están en la mano de Dios. Y aunque las turbulencias, aunque todo lo que el diablo trame contra ti, aunque te ruja como un león rugente a tu lado, hay un Dios que es fiel a tu vida, un Dios fiel a las promesas que Él ha hecho para ti. Y hay propósitos en tu vida y en mi vida todavía que tienen que cumplirse. Por eso, hermanos, cuídate, lucha, porque el tiempo del fin se nos está acercando. Nosotros somos débiles, tú y yo somos débiles frente a las fuerzas diabólicas, pero somos potentes, somos dinamita
cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, lo dejamos que Él esté con nosotros, no hay diablo que pueda hacernos daño. Yo siempre me afirmo en la palabra, en las promesas que la Biblia dice: ni las puertas del infierno prevalecerán ante la iglesia de Dios. Y yo me agarro de todas esas cosas que están en la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me tomo de todas esas palabras. Y de lo que más siempre trato de tomarme es de la misericordia y el amor que Cristo dijo que tenía por nosotros. Eso está pendiente, está continuamente a nuestro lado. Cuando el pueblo de Dios viajaba por el día y el sol estaba candente sobre su familia, sobre ellos, entonces la nube protectora estaba encima de ellos, caminando junto con ellos. Cuando venía la noche y se acercaba ese frío tan fuerte, ese hielo tan fuerte que había en el desierto, entonces había un fuego que los acompañaba y le daba calor. Hermano, ese mismo yo creo que representa el Espíritu Santo. Cuando vienen los fríos espirituales a tu vida, no dejes de pensar en el poder del Espíritu que puede mantener tu vida en calor espiritual. Cuando te falte agua espiritual, hay una fuente de agua que salta para vida eterna, la palabra de Dios. Lo que pasó en el pueblo judío es que siempre estuvieron en desconformidad. Y nosotros vamos en el camino donde siempre representamos desconformidad. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? Comparado al lado de Job, comparado al lado de los siervos de Dios, no somos nada. Pero Dios tiene propósitos para ti y para tu vida. Yo recuerdo de mi niñez y recuerdo mi juventud, y nunca antes lo había tomado en cuenta hasta que alguien me dijo, cuando ya tomé el trabajo pastoral, entonces alguien me dijo: piensa en tu niñez, medita en lo que te pasó, piensa en el tiempo de estudio, piensa en el tiempo de tu juventud, medita en lo que has pasado y vas a ver que todo eso es una escuela para que hagas lo que hoy día tienes que hacer para Dios. Si estás pasando en tu juventud por dificultades, por cosas difíciles, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. Si estás caminando por el desierto de la vida, sintiendo necesidades, siendo afligido, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos están sintiendo hoy día que Dios parece que no estuviera? Una noche salí muy afligido al patio de mi casa, hace muchos años atrás, y miré hacia el cielo, un cielo oscuro, no habían estrellas en tiempo de invierno. Y le dije: Señor, ¿dónde estás tú? Me siento como que no estuvieras, como que te hayas retirado de mí, Señor. Y yo me imagino lo que sintió David cuando él cometió el pecado de adulterio. Pero en ese tiempo yo sentía algo tan grande. Estaba llevando la iglesia adelante y sentí como que había un abandono de Dios a mi vida. Y salí a preguntarle. Y mientras le preguntaba, el poder de Dios me hizo llorar y me hizo meditar en todas las cosas maravillosas que Él hace. Nunca se aleja de nosotros. Solamente permite que sintamos esa frialdad, que sintamos eso para cuanto lo necesitamos a Él y lo busquemos. Por eso, hermanos, no dejes de orar, no dejes de buscarle. No importa cuánto llores, no importa cuánto sufra, siempre piensa en que hay un propósito de Dios para tu vida.
Los que hoy día estamos todavía en pie es porque Dios ha prometido defendernos. Y en todas esas situaciones amargas y difíciles que la vida nos ha presentado, Él ha estado caminando junto a nosotros. Por eso, hermanos, Pablo dijo a Timoteo: tu hijo sufre penalidades como buen soldado. Sufre penalidades como buen soldado. Quiso decirle: sé valiente, esforzado. Hermanos, todo lo que hizo Timoteo, de lo que aprendió no solo de él, sino que de su abuela, de su madre, hermanos, fue un testimonio para llevar el nombre de Cristo a muchas familias, a muchos lugares. Por eso aprende de lo que Dios ha hecho en tu casa, en todo lugar donde tú has estado. Él le dijo en esta recomendación: tu hijo sufre penalidades como buen soldado. La gente que Pablo había enseñado, cuando Pablo caía a la cárcel, cuando Pablo estaba preso, ellos cobraban ánimo. Hermanos, hoy día un pastor se enferma, muere y la gente se va de las congregaciones. Si el pastor se enferma y no puede ministrar la obra, entonces empiezan a discutir: el pastor ya no sirve, hay que buscar la forma de que, ¿no es cierto?, lo saquen. ¿Y qué podría hacer? No, yo me quedo con este. La otra parte, yo me quedo con este, y terminan dividiéndose la iglesia. ¿Qué es lo que hacía el pueblo que dirigía a Pablo? Se unían más, se fortalecían más en los dolores, en las aflicciones, en las cárceles que sufría Pablo. Hermanos, el pueblo de hoy ha cambiado la visión porque el hombre no entiende los propósitos de Dios. Que Dios nos ayude. Necesitamos en este tiempo, hermanos, meditar en lo que Pablo hacía en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con los que él enseñaba? ¿Qué situación ellos los hizo menguar? Ninguna. Caían a la cárcel, estaban orando. Cuando Pedro cayó a la cárcel, cuando Pablo caía a la cárcel, cuando estaban azotando, cuando lo estaban maltratando, ¿acaso la Biblia, hermanos, terminó el evangelio? ¿Acaso la Biblia no nos enseña cómo tomaron a Esteban y lo mataron a piedradas? Si en este momento a mí me llegara un piedrazo por estar hablando de Dios, ¿lo enfrentaré? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo he sido maltratado mientras he estado predicando. He sido, hermanos, acosado. Me han tratado de callar la boca. Gracias a Dios no he callado. He terminado de entregar mensaje. Una oportunidad en una cárcel estaba predicando, y como Dios me estaba usando tremendamente, y Dios me hizo hablarle a uno, a los gendarmes que estaban dentro de la cárcel. Me dice el Espíritu de Dios: diles cómo están ellos por su casa, porque muchas veces vimos los que están presos y los miramos nosotros creyendo que nosotros estamos bien y ellos están ahí porque son malos. Pero si pusiéramos a la lupa de Dios, a lo mejor en la lupa de Dios salimos todos con defectos, todos con situaciones difíciles, porque nosotros no somos capaces de ver lo nuestro, siempre vemos lo del otro. Y eso me hizo hablarle el Señor, y cuando yo estaba en eso predicando con todo el poder, entonces sonaban los timbres, la campana. Fue uno de ellos y me dijo que callara, que terminara, y terminé hasta cuando Dios quiso. Cuando terminé, entregué el lugar y me fui del lugar donde estaba, me fui al rincón y me puse a orar. Y cuando estaba orando, yo no hice ningún llamado. A mí me advirtieron, me dijeron: aquí los presos, si no les gusta lo que tú vas a hablar, se pueden manifestar y te pueden pegar, pueden hacer. Bueno, no pasó eso. Cuando estaba orando me tocan el hombro y me dicen: pastor, necesitan que oren por ellos. Y cuando me doy vuelta, todos los presos estaban de rodillas, estaban llorando. Yo no los llamé a que se humillaran, no hice un llamado porque me estaban afligiendo que termine, pero Dios no permitió. Todos estaban de rodillas y me tocó orar por ellos.
Y a uno de ellos el Espíritu de Dios me dice: dile que si él se arrepiente hoy, se entrega en mis manos, de aquí a 3 días estará afuera. Y se lo dije. Pasó un tiempo, fui a una ciudad, iba en lo mejor manejando mi auto, cuando se me atraviesa un hombre en bicicleta. Estaba justo en una esquina yo como frenando ya para dar la vuelta, y el hombre se atraviesa en bicicleta y me pone la bicicleta delante del capó. Ahí la firmó y se fue al vidrio. Y yo bajé el vidrio y me dice: ¿se acuerda usted de mí? No sé quién eres. Me dice: yo soy esa persona que estaba en la cárcel y usted dijo que a los 3 días me echarían afuera. Yo, me dijo, curado, borracho en mi vehículo, me fui en contra de un bus. El bus se derricó y el dueño del bus murió en ese accidente. Y yo fui a pagar mi situación a la cárcel. Pero cuando usted me habló, yo tomé en serio lo que usted me dijo. Y a los 3 días me fueron a sacar y aquí estoy libre. Pero llegué y busqué una iglesia y me bauticé y estoy siguiendo a Cristo. Hermano, hay propósito de Dios para tu vida y propósito de Dios en cada uno de los que Él ha llamado. Así que no dejes de buscarle a Dios en estos tiempos amargos y difíciles que se vienen. Ahí nos quiere Dios firme, valiente, porque el poder de Dios no menguará hasta el día que Dios retire su pueblo de aquí, de esta tierra. Que el Dios de paz te bendiga, que bendiga a los que han escuchado por Facebook, que bendiga a los que escucharán el mensaje más tarde por el canal de YouTube. Que la paz del Señor esté sobre toda su vida. Agradezco la atención que han tenido y que el Dios de paz siga bendiciendo nuestras vidas y que sigamos, hermanos, en valor, en valentía, porque ya no queda nada para volar con Cristo. Que Dios les bendiga.